Fisiopatología del edema. El edema es la manifestación clínica de la acumulación de líquido a nivel intersticial. Nosotros, para poder entender la fisiopatología del edema, primero tenemos que entender cómo funcionan las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son 4, ¿sí? Tenemos la presión hidrostática del intersticio, la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica del intersticio y la presión oncótica del capilar. Primero nosotros vamos a ver cómo funcionan normalmente estas 4 presiones y después vamos a relacionarlas con diferentes patologías que van a alterarlas y me van a terminar generando edema, ¿sí? La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido sobre una pared, ¿sí? Entonces, en esta presión hidrostática del capilar sería la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del vaso sanguíneo. Entonces, esta presión hidrostática del capilar va a tender a filtrar líquido hacia el intersticio, ¿sí? La presión hidrostática del intersticio, a su vez, va a generar, es el líquido del intersticio que va a generar presión sobre los vasos linfáticos. Entonces, va a tender a filtrar el líquido hacia los vasos linfáticos. Después, en la presión oncótica del capilar, como sabemos, va a estar dada principalmente por la albúmina, ¿sí? Entonces, la albúmina y las proteínas son osmóticamente activas, por lo tanto van a tender a la reabsorción de líquido desde el intersticio hacia el vaso sanguíneo, ¿sí? Después, la presión oncótica del intersticio, nosotros normalmente en el intersticio no vamos a tener esta presión porque no hay proteínas. Las alteraciones en estas diferentes presiones es lo que me va a generar la formación de edemas. Por ejemplo, en la presión hidrostática del capilar, el aumento de la tensión arterial va a terminar generando edemas. Por eso en los pacientes hipertensos vamos a encontrar edemas principalmente en miembros inferiores. Como también el aumento de la volemia y la vasoconstricción me van a terminar generando edemas. La presión oncótica del capilar, entonces, vamos a tener una disminución de albúmina. Por ejemplo, en las patologías como la insuficiencia hepática vamos a tener una baja producción de albúmina y por eso en estos pacientes vamos a tener también la presencia de edemas, como también en los pacientes con síndrome nefrótico, donde esta albúmina se pierde por orina. En la presión oncótica del intersticio nosotros vamos a tener, por ejemplo, en un proceso inflamatorio, la extravasación de proteínas desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio y esto me va a terminar generando edemas porque las proteínas van a traer líquido hacia el intersticio. Y la presión hidrostática del intersticio va a estar alterada cuando hay una obstrucción a nivel de los vasos linfáticos y esto me termina generando edemas. Una de las manifestaciones clínicas del edema va a ser el signo de Godet, que este va a ser positivo cuando nosotros hacemos presión en la zona donde el paciente presenta edema y al retirar el dedo nosotros, queda marcada la silueta del dedo en el lugar donde hicimos la presión.